Una investigación del programa Punto Final reveló una nueva mentira del gobierno. ¡Qué raro! ¿Se acuerdan que el Ejecutivo negó que haya contemplado instalar una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno y negó además algún vínculo especial entre Dina Boluarte y el pastor evangelista Anthony Lastra? Pues resulta que volvieron a mentir. Cínicos de porquería. Así es, cachetón. Ayer nos enteramos que Dina Boluarte sí se comprometió a crear una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno. Por eso fue que el pastor Lastra salió en un video asegurando que el gobierno iba a crear una capellanía evangélica en la sede del Ejecutivo. Pero resulta que Dina Boluarte incumplió su promesa, pese a haberse comprometido públicamente con líderes religiosos y haber recibido formalmente el proyecto legal para hacerlo. Eres una sinvergüenza. En serio, hay que ser muy inocentes o ingenuos para creerle algo a la tía Carejeve. Y ahora, el sector evangélico acusa al gobierno de utilizar su fe como herramienta política y luego desentenderse del compromiso debido a la elección del Papa peruano León XIV. O sea, recién en este momento, luego de la fumata blanca, Dina Boluarte recuperó milagrosamente su ferviente fe católica. Mira tú. El orden de los hechos es el siguiente. La Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú le presentó al gobierno un proyecto de ley para la creación de una capellanía religiosa en Palacio de Gobierno en la que funcionarían juntas la capellanía católica y la capellanía evangélica, o sea, un 2x1. ¿Qué hizo entonces el ministro de Justicia, que en ese momento estaba en manos del hoy premier Eduardo Arana? Pues elaboró este informe técnico que presentó a Punto Final el pastor Lastra. Dicho informe técnico, que es un documento oficial, concluye que resulta compatible la creación de una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno y lo justifica con artículos de la Constitución y sentencias del Tribunal Constitucional en materia de libertad religiosa. El informe del Ministerio de Justicia recomienda al final que el proyecto de decreto supremo y la opinión técnica del Minjus para la creación de esa capellanía sean remitidos al despacho presidencial y a otros ministerios para que emitan su opinión técnica, así como consultar la posición de la Conferencia Episcopal Peruana. Esta foto en Palacio de Gobierno es del 18 de febrero pasado. Ahí están Dina Boluarte y Eduardo Arana junto con los representantes de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Ese día le entregaron el proyecto de decreto supremo sobre la capellanía y ese mismo día, según reveló el pastor Lastra, Boluarte expresó verbalmente su respaldo a la instalación de esa capellanía evangélica en Palacio. Si los católicos tienen su capellanía, es justo que los evangélicos también la tengan, fue lo que les dijo Dina Boluarte. Ella dijo, si los católicos tienen su capellanía, es justo que los evangélicos también tengan su capellanía. En Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Lo dijo delante de los pastores que estábamos presentes, delante del ministro de Justicia, el viceministro de Justicia, que hoy en día es ministro de Justicia. Pero el Ejecutivo negó posteriormente cualquier trámite o compromiso en curso, generando indignación, por supuesto, entre los pastores. Uno de los que salió a decir que en las instituciones del Estado peruano solo pueden haber capellanías católicas fue el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, quien, recordemos, es amigo de Nicanor Boluarte y por eso está donde está. Bueno, el pastor Lastra también mostró un documento de este año firmado por Alcántara cuando era viceministro de Justicia, en el que pide que el Ministerio de Defensa se reúna con la comunidad evangélica para evaluar la instalación de una capellanía. Aquí está, pruebas evidentes. El mismo ministro de Justicia está del lado nuestro de la comunidad evangélica solicitándole al Ministerio de Defensa que nos pueda recibir. Y ahora el ministro de Justicia sale mintiéndole al país, engañándole al país, diciendo el señor Anthony Lastra de una manera despectiva. El pastor Lastra también mostró otro documento del despacho presidencial en el que se expresa el interés de la presidencia para que se dé trámite a la creación de esa capellanía religiosa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió de opinión Dina Boluarte y ahora todos en el Ejecutivo niegan al pastor más de 3 veces? Bueno, los líderes evangélicos sostienen que el giro en la postura del gobierno se dio tras el nombramiento del Papa León XIV. Consideran que Boluarte vio en esta elección una oportunidad para mejorar su alicaída imagen política alineándose con el nuevo Papa. El pastor Magno Lastra afirmó que desde el Estado han visto al nuevo Papa como una oportunidad de colgarse de esa situación para levantar su imagen. En esa misma línea, Anthony Lastra señaló que el entorno presidencial habría evaluado que mostrarse cerca al Papa peruano podría traer beneficios políticos, como una eventual visita papal al Perú con la presidenta como anfitriona. Es decir, casi milagrosamente Dina Boluarte recuperó su fe en la religión católica tras enterarse que se había elegido a un papa peruano. ¡Qué conveniente! O mejor dicho, ¡qué convenida!
Y prueba de eso es que antes de que Robert Prevost se convirtiera en León XIV, Boluarte les dijo a los evangélicos en la reunión que tuvieron en febrero que ella se sentía más cómoda con ellos que con los católicos. Ella nos dice a nosotros algo que nos sorprende, que ella más cómoda se siente con los evangélicos que con los católicos. ¿Así lo dijo? Nos lo dijo a nosotros, claro que sí, en ese momento, y que me desmienta de la señora presidenta si ella no dijo eso en ese momento, ¿no? Nos dijo delante de todos los pastores que cuando va ella a las iglesias católicas, en las iglesias católicas lo único que hacen es meterle palo y chancarla, pero cuando vienen a las iglesias evangélicas ella se siente paz, siente una tranquilidad y que más identificada se siente con la comunidad evangélica. Y pensar que con esa cara de jeve llegó al Vaticano para ver al Papa y con esa misma boca que solo deja escuchar mentiras le besó el anillo a León XIV. La señora Boluarte puede profesar la fe que le dé la gana. De hecho, si lo hace porque hasta lleva en la cartera un muñeco vudú. Esa es cosa suya, pero usar al Papa para tratar de sacar un beneficio político es de una bajeza inmensa. Y resulta que tampoco es cierto lo que dijo el premier Arana, quien negó cualquier vínculo o influencia del Ejecutivo con el pastor Lastra, y que en realidad el gobierno tiene apertura con todas las religiones, fue lo que dijo. Porque tal como lo reveló el pastor, es común que vaya a Palacio de Gobierno para dar soporte espiritual a los trabajadores. De hecho, reveló que el mismo 8 de mayo, cuando Robert Prevost fue elegido papa, él y otros pastores evangélicos estaban predicando en Palacio. Finalmente, el pastor Lastra dijo que Dina Boluarte había dado su palabra de firmar en julio el decreto supremo de la creación de la capellanía evangélica, pero todo indica que no lo hará. Dina Boluarte volvió a mentir, esta vez utilizando la religión como un instrumento político. ¿Recuerdan que, según Dina Boluarte, con solo 10 soles se puede hacer un menú completo? Sopa, segundo y postre. Bueno, desde que la tía Veneno cumplió su sueño de sentarse en el sillón presidencial en diciembre de 2022, los gastos provenientes de la caja chica del despacho presidencial han mostrado un incremento notable, destinándose especialmente a cubrir costos para las comilonas durante las sesiones del Consejo de Ministros. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que durante los años 2023 y 2024 se realizaron cuantiosos desembolsos exclusivamente para la compra de comida, desde pan con chicharrón y pollo a la brasa hasta postres como tortas 3 leches y brownies, alcanzando en algunos casos casi los 2.000 soles en un solo día. Uno de los casos más representativos ocurrió el 10 de enero de 2023 en plena crisis social por las protestas contra el gobierno de Boluarte, que recordemos dejaron 50 muertos a manos de policías y militares. Bueno, ese día, en medio de la tensa situación nacional, se realizó una reunión del Consejo de Ministros donde se adquirieron 30 porciones de pan con chicharrón que costaron 597 soles. 10 días después, el 20 de enero, se repitió el pedido, esta vez con 35 porciones, por un monto cercano a los 700 soles. Esa misma jornada, además, se realizaron múltiples pedidos de pollo a la brasa a 2 restaurantes distintos, lo que representó un gasto adicional de 1.383.4 soles. En total, el gasto de esa fecha superó los 2.000 soles super bailables. Ya en el año 2024 esta situación volvió a repetirse en un contexto igualmente delicado, la emergencia por incendios forestales que afectaban a varias regiones del país. El 25 de septiembre, en una sesión del Consejo de Ministros realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, en Chorrillos, se ejecutaron nuevamente gastos por alimentos. A las 8 de la mañana se realizó una compra de productos como panes, embutidos, quesos, verduras y frutas por un total de 688 soles. Más tarde, a las 2 de la tarde, se adquirieron empanadas, alfajores y brownies, elevando el gasto total del día a 1.435 soles. O sea, que deben alimentarse, no hay ningún problema, pero gastar en empanadas, alfajores y brownies, francamente no entendemos por qué no siguen el ejemplo de Dina Boluarte, quien ha reconocido que desde chiquita ya era bastante austera con lo que comía. ¿Qué comías, tía, cuando eras niña? Fanta con galletas. Bueno, esto demuestra claramente que la desnutrición infantil tiene consecuencias graves en el cerebro de las personas. Frente a la difusión del reportaje, la PCM respondió mediante un comunicado en el que no desmintió los gastos revelados, pero asegura que desde febrero de 2025 ya no se cubren los almuerzos de las sesiones del Consejo de Ministros con fondos públicos. O sea, recién hace un par de meses se acabó la tragación con la plata de los peruanos. También defendieron que los gastos anteriores se hicieron respetando precios del mercado, con sustento documental y bajo supervisión de la Contraloría. Rechazaron acusaciones de mal uso de fondos y afirmaron que las reuniones se extienden por largas jornadas, tratando de justificar las grandes comilonas.
30.000 soles gana cada ministro y no son capaces de hacer una chancha para pagar su propia comida. ¡Angurrientos! Y en todo caso, Palacio tiene su propia cocina, con personal e insumos adquiridos con fondos públicos. ¿Por qué no lo usan? De hecho, insistimos, sigan el ejemplo de Dina Boluarte, quien cada vez que se le despierte el apetito, en lugar de pedir delivery, va a la cocina de Palacio para sacar cositas del frigider. Aquí tenemos a la presidenta sacando comida. Siempre dando el ejemplo, tía Veneno, deberías reelegirte. Pero hay que seguir hablando de comilonas y cuchipandas, porque parece que Dina Boluarte, en medio de su gestión marcada por crisis, investigaciones y una desaprobación histórica a nivel mundial, encontró tiempo para celebrar sus 63 añitos con una fiestecita privada en Palacio de Gobierno. El mejor lugar para un festín discreto es la casa de todos, ¿no? Según la periodista Juana Avellaneda de Cuarto Poder, la celebración fue tan secreta que prohibieron celulares como si estuvieran planeando un golpe de estado en lugar de cantar el cumpleaños feliz. Entre los invitados estuvieron los ministros, el ex premier Gustavo Adrianzén y hasta el vocero presidencial. Todos expertos en esquivar cámaras como en esta ocasión, entrando por puertas traseras para no dejar rastro. La velada también incluyó música andina, mariachis que llegaron en autos polarizados porque no hay nada más transparente que esconder músicos, y un banquete con caja china. Porque mientras el país arde en homicidios y extorsiones, ellos necesitan proteína para pensar, o para no pensar. El ministro de Salud, en un arranque de cinismo digno de un Oscar, declaró que su regalo a la presidenta era su trabajo diario. Como si eso no fuera lo mínimo que se espera de un funcionario público, adefesio. Mientras tanto, el ministro de Justicia llevó una joya de regalo, porque en este gobierno parece que lo importante son los accesorios, no los resultados. Y así, mientras el Perú se cae a pedazos, la fiesta en Palacio siguió con mariachis, secretismo y un menú que ni los más privilegiados podrían permitirse. Pero tranquilos, todo está bajo control, o al menos fuera de la vista del público. Y tenemos más información, pero antes de continuar te queremos recordar que necesitamos de todo tu apoyo para seguir sobreviviendo. Puedes ayudarnos a través de Yape o Plin al número 990-540-232. Y si vives en el extranjero, no te hagas el tercio, nos encuentras en PayPal como @SQP23. Recibimos todas las monedas, hasta chelines de Tanzania. Recuerda, también puedes convertirte en Patreon de Sálvese Quien Pueda y tienes la opción de suscribirte a nuestro canal y hacerte miembro premium para formar parte del Team Salvados. Aunque este fin de semana nos tiramos la pera, recuerden que todos los fines de semana tenemos un micro noticiero exclusivo para nuestros premiums y Patreons. Así que suscríbanse ya mismo para que no se lo pierdan. Ahora sí, pelados, sigamos con la información. Una investigación de la Contraloría reveló que durante la gestión de Juan José Santibáñez, el Triple F, fanfarrón, fujitrol y fracasado, el Ministerio del Interior gastó más de 89 millones de soles en la compra de 7.323 fusiles Arad 3 de origen israelí, los cuales no pueden ser usados por la Policía Nacional debido a la falta de municiones operativas. Aunque adquirieron balas para instrucción, no se gestionó la compra de municiones para uso real, lo que imposibilita su implementación contra el crimen. Unas bestias. Cuarto Poder reveló además que la Contraloría confirmó que esta omisión compromete los objetivos de la adquisición, ya que los nuevos fusiles iban a reemplazar armamento antiguo y deteriorado. Además, el costo del proyecto se incrementó en más de 28 millones de soles respecto al presupuesto original, sin justificación clara y sin licitación pública, lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia del proceso. El informe del órgano de control institucional del Ministerio del Interior advierte que la ausencia de balas operativas y la falta de planificación representan una situación adversa que pone en riesgo la efectividad de la compra. Pese a ello, el gobierno organizó una pomposa ceremonia oficial de entrega encabezada por Dina Boluarte, sin mencionar que los fusiles no podían ser usados. Y se suponía que esas armas iban a ser usadas por los policías para combatir la inseguridad en Patás y en otras zonas del país. Pero la compra de armamento se ha convertido así en un ejemplo clarísimo de ineficiencia, improvisación y mala gestión pública en un tema tan crítico como la seguridad nacional. Martín Valdivia, exdirector de Diarios Chicha durante el fujimorismo, actualmente maneja la distribución de la publicidad estatal del gobierno de Dina Boluarte a través de su empresa Fama y Asociados, que firmó un contrato por 3 millones de soles con la PCM. ¡Qué
Rico. La periodista Carla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panorama, reveló que dicho acuerdo, enmarcado en el proyecto Acercando el Estado al Ciudadano, financiado con fondos públicos y apoyo del PNUD, ha sido usado para campañas del gobierno como la seguridad para el desarrollo económico y la promoción del foro APEC 2024. Sin embargo, se descubrió que uno de los principales beneficiarios de esta pauta, recibiendo miles de soles del Estado, fue el diario La Noticia, propiedad del propio Valdivia, lo que representa un claro conflicto de interés al beneficiarse directamente de recursos públicos. La adjudicación del contrato también ha sido duramente cuestionada, ya que Fama y Asociados ganó la licitación con una propuesta de apenas 4 carillas y sin sustento técnico detallado. Aunque la mayoría de recursos se dirigieron a medios regionales, se hizo una excepción con La Noticia, un diario de escasa circulación. Esto, por supuesto, ha levantado sospechas de direccionamiento y falta de transparencia en la distribución de la publicidad estatal. Ni Valdivia ni la PCM respondieron a las consultas de Panorama. Así se usan los fondos públicos para el autobombo, la autopromoción gubernamental y beneficios personales. Son unos miserables. Otra vez el monstruo. Juan José Santibáñez, exministro del Interior y actual coordinador en el despacho presidencial, difundió entre periodistas una noticia falsa sobre la captura en Brasil de Eric Moreno, alias el monstruo, considerado uno de los criminales más buscados del Perú. La información fue enviada por Santibáñez el viernes junto a un video, presentada como oficial y replicada por diversos medios, hasta que fue desmentida por el propio Ministerio del Interior tras confirmarse desde Brasil que la detención no se había producido. A pesar de ello, Santibáñez defendió su versión diciendo que el dato llegó del país de la samba. Pero claro, con la cobardía y el machismo que lo caracterizan, atacó a la periodista Carla Ramírez, que lo puso en evidencia, desacreditándola con comentarios ofensivos. Por supuesto, en su mensaje, este sujeto, Santibáñez, prácticamente dijo que la captura del monstruo fue gracias al equipo que él conformó para capturarlo. Pero cuando quedó en ridículo, le echó la culpa a Brasil de la nueva y vergonzosa patinada. La falsa información generó expectativas incluso de un posible anuncio presidencial, pero este comportamiento de Santibáñez de dar información falsa no es nuevo. Cuando era ministro, presentó como un logro la captura del supuesto número 2 de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino, lo cual también resultó falso. Aunque fue censurado por el gobierno en marzo pasado por su gestión en el Mininter, Santibáñez volvió al Ejecutivo, donde sigue influyendo en temas de seguridad. Mientras tanto, el otro monstruo, el criminal Eric Moreno, continúa prófugo. El pasado 26 de mayo, autoridades brasileñas realizaron la operación Sicarios para desarticular su red criminal en Sao Paulo, movilizando 160 agentes. La operación permitió capturar a un implicado y decomisar evidencia relevante, pero el monstruo logró evadir la acción policial. La otra justificación para el papelón de la policía fue la del jefe de la PNP, Víctor Sanabria, quien dijo que la confusión se debió a un problema de traducción del portugués. Bueno, lástima que cada vez hay menos traductores de idioteces. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Gracias a todos y todas los que nos apoyaron el fin de semana. Los queremos mucho, son lo máximo.